todos, en este vídeo corto sobre Silhouette Studio 4 voy a empezar a hablaros de la herramienta de texto. Personalmente creo que es muy interesante porque es muy sencilla de utilizar y aunque llevemos muy poquito tiempo ya nos va a permitir crear diseños personalizados, ya sea para cortar o también, por ejemplo, pues para imprimirlos y luego cortarlos. Bueno, pues vamos a ver cómo utilizar la herramienta de texto y para ello lo primero es ver cómo accedemos a esas opciones. Por un lado tenemos un botón en la barra derecha que tiene el símbolo de la A y en el lado izquierdo también tenemos otro con el símbolo de la A. Bueno, el del lado derecho lo que hace es abrirnos la ventana o el panel de opciones del texto y el del lado izquierdo lo que hace es cambiarnos el icono de selección por un corchete para que al hacer clic en el documento podamos empezar a escribir. Una vez que he hecho clic en el documento puedo empezar a escribir mi texto. Cuando estamos escribiendo nos sale una caja verde alrededor que significa que el texto está en modo edición. Mientras esté esa caja verde podemos seguir añadiendo el texto o borrando o haciendo lo que consideremos oportuno. Si yo hago clic fuera del texto y luego vuelvo a hacer clic, ahora mismo no puedo seguir escribiendo. Simplemente estoy en modo de selección y voy a poder moverlo o si quiero redimensionarlo, pero no voy a poder seguir escribiendo. Para volver a ese modo de edición hay que hacer doble clic. Y ya estamos de nuevo con la caja verde y podemos volver a escribir. Esta barra vertical que vemos aquí a la derecha nos sirve para cambiar el justificado del texto. No es una herramienta o una opción que yo suelo utilizar mucho, pero es interesante saberlo, sobre todo si queremos escribir textos en vertical. Y aquí a la izquierda nos sale otro icono que lo explicaré en el siguiente vídeo que sirve para adaptar un texto a un trazado. Ahora lo que vamos a hacer es ver estas opciones de la ventana de estilo de texto y lo primero que tenemos es la fuente que tenemos seleccionada y el tamaño. Si yo selecciono el texto, puedo cambiar el estilo de texto o la fuente seleccionando cualquiera de las que tengo en este listado. En este listado van a aparecer las fuentes que tengamos instaladas en nuestro ordenador. Si nunca has instalado fuentes nuevas, tendrás solo las básicas, así que te recomiendo que busques páginas, por ejemplo, como Dafont, que tienen fuentes gratuitas, y busques fuentes que sean más originales que las que vienen por defecto para trabajar con ellas. Es muy sencillo, solo es descargar la fuente, instalarla y ya podremos utilizarla en Silhouette Studio. También es importante instalar fuentes nuevas para buscar fuentes que sean más fáciles de cortar que una fuente, por ejemplo, como esta que es Arial. Son muy interesantes las fuentes tipo script que tienen continuidad entre una letra u otra y bueno, pues lo que voy a hacer es cambiar el estilo de texto. Tengo seleccionado el texto y o bien lo busco en este listado o si sé qué fuente voy a utilizar puedo escribirlo. Empiezo a escribir y cuando aparece le doy a Enter y ya me aparece mi texto con el estilo o la fuente que yo he elegido. Estas fuentes son las más interesantes porque tienen continuidad de una letra con la siguiente, con lo cual vamos a poder cortarlas de una pieza que normalmente resulta más cómodo, sobre todo si estamos trabajando con materiales que no son adhesivos y con textos muy largos o palabras de tamaño muy pequeño. Bueno, pues ya has visto lo sencillo que es cambiar el estilo de texto, simplemente seleccionarlo y buscar en el listado la que queremos utilizar. Luego también en esta ventana tenemos las opciones típicas de cualquier editor de texto, es decir, el poner el texto en negrita, subrayado, el justificar el texto a la izquierda, centrado, bueno, el texto no, lo que sería el párrafo. Cambiar la orientación del texto, en este caso lo que hace es girarlo 90 grados, no nos cambia el texto a vertical, por eso hablaba que para eso se utiliza esta barra de aquí. Y luego tenemos otra opción que es cambiar el espaciado de línea y el espaciado de caracteres. Bueno, pues esto realmente lo único que hace es, voy a tener que dibujar dos líneas aquí. Es por un lado el de línea nos cambia la distancia que hay entre una línea con la siguiente y en el caso del espaciado de caracteres lo que hace es disminuir la distancia entre una letra y la siguiente, bueno, y la previa y la siguiente. Así que estas son las opciones de texto habituales. Esta parte del espaciado de líneas y espaciado de caracteres puede ser interesante en algún tipo de fuente que no llega a ser tan perfecta como esta y hay continuidad entre todas las letras. Voy a poner un ejemplo con una letra que se llama búfalo. Y vemos que en este caso tenemos una T muy separada y si yo toco el espaciado de caracteres puedo conseguir
que se sigan juntando y que ya no quede tan solitaria como estaba al principio. Sin embargo, este tipo de fuente quizás está tan marcado que aunque cambiemos mucho el espaciado de caracteres, no vamos a conseguir que esta T quede en el lugar correcto. Si quisiésemos hacer eso, tendríamos que separar las letras y trabajarlas individualmente, que eso también se puede hacer si con las opciones que tenemos aquí no conseguimos solucionarlo. ¿Para eso qué haríamos? Bueno, pues botón derecho, convertir en trazado, desagrupamos y en este caso lo que tendríamos que ir es poco a poco juntando las letras en este caso la T si la junto tanto queda un poquito mal, pero podríamos forzar un poco determinados textos uniendo las letras de forma manual. Como he convertido el texto en trazado, al hacer doble clic vemos que ya no puedo editarlo. Esto es importantísimo, en cuanto transformamos el texto deja de ser editable y ya no podemos escribir. Así que es importante asegurarse de que el texto está bien escrito, que no tiene faltas de ortografía antes de transformarlo o como solemos hacer con este tipo de textos, que es fusionarlo, para que nos corte todo seguido y no nos corte piezas intermedias como estas. Estos textos en modo script que tienen continuidad, lo que vamos a tener que hacer es fusionarlos, como explicaba en uno de los vídeos anteriores, y ahora que lo tengo fusionado ya sí que voy a conseguir que me corte por el borde, pero insisto que si intento editarlo ahora mismo no puedo y tendría que ir o marcha atrás deshaciendo los cambios que he hecho o volver a escribirme el texto. Bueno, pues esto es lo más básico sobre el texto. En el siguiente vídeo os explico cómo adaptarlo a un trazado para que los vídeos no queden muy largos. Te animo a que te empieces a descargar fuentes nuevas. En mi página de Facebook de Planeta Silhouette suelo compartir todas las semanas fuentes gratuitas que son muy bonitas, así que te recomiendo que me sigas también en Facebook y sobre todo que practiques con los textos porque se pueden hacer cosas muy interesantes. Un saludo y hasta luego.